La posmodernidad no tiene un punto de inicio. En principio, analicemos la palabra. La palabra acude a el prefijo post, o sea que la posmodernidad es algo que viene después de la modernidad. ¿Qué era la modernidad? Definamos rápidamente la modernidad. La historia la hace el hombre. Es la etapa de la historia fuerte, de las acciones fuertes, de los imperativos fuertes, del hombre que hace la historia, que se compromete con ella. La filosofía posmoderna se convierte en una moda, igual que el existencialismo, igual que el estructuralismo, y comienza a tener un auge muy potente después de la caída del muro de Berlín, que en realidad estas filosofías habían un poco prefigurado. El libro esencial o iniciático de las filosofías posmodernas es un libro del fenomenólogo francés Jean-François Lyotard, que se llama La condición posmoderna. La condición posmoderna, Lyotard empieza diciendo, es un análisis sobre el saber en las sociedades desarrolladas. Y a breves páginas concluye que en realidad en las sociedades desarrolladas es donde se acumula más el saber. Al acumularse más el saber, se acumula más el poder. Luego Lyotard tiene otro libro que fue comprado por muchos en la década del 80 porque decían, aquí me aprendo la posmodernidad. Porque se llamaba, y en esto fue bastante maligno Lyotard, se llamaba La posmodernidad explicada a los niños. Y el libro era espantosamente difícil, la verdad. Entonces muchos de los que lo compraron lo llevaron de nuevo a la librería o lo tiraron por algún lado. En la posmodernidad explicada a los niños, Lyotard tiene un texto muy importante, axial, que se llama Misiva sobre la historia universal. Ahí va a enumerar los grandes relatos que se han impuesto hasta ese momento en la civilización occidental y va a decretar la muerte de los grandes relatos. Posmoderna. Una introducción hacia estas características sería que la crítica posmoderna señala que vivimos en una época donde ya no existen las verdades únicas. Las identidades son cambiantes y la realidad se mezcla con las apariencias. Un ejemplo de esto son las redes sociales. La posmodernidad dice que no existe una sola verdad. El ejemplo es de que ves una noticia en TikTok o en Instagram o en alguna otra plataforma y ves un video, pero cada creador tiene su versión, ¿no? Entonces ya no sabes cuál es la real. Otra característica son las ideas cambiantes, que muchas veces se critica la idea de las personas que deben de ser o de vestir de una sola forma. El ejemplo aquí que yo voy a usar es que un día usas una ropa formal, al otro día una oversize, al otro día una estética más relajada o kawaii se le llama, solo para fotos y videos, pero tu identidad y tu estilo no son fijos. Y otro muy importante es la cultura del consumo, que se cuestiona qué compramos más por imagen que más por necesidad. Entonces, el ejemplo es comprar tenis o comprar maquillaje o ropa solo porque están de moda en redes, aunque ya tienes otros que te pueden servir para adelante. Y viene la cuarta, que es la más importante, que es la realidad versus la apariencia, que señala que muchas veces la apariencia es más importante que la realidad. El ejemplo es que alguien sube fotos donde aparece feliz, pero esa persona en verdad está estresado o triste, ¿no? Pero la imagen digital se vuelve más importante que a veces los mismos sentimientos de las personas. Gracias. Características de la crítica posmoderna. El relativismo niega la existencia de verdades absolutas, ya que considera que la verdad es relativa.
Depende del contexto, la cultura y el tiempo y la perspectiva individual. El antidualismo y pluralismo desmantela las dicotomías tradicionales como hombre, mujer, naturaleza, cultura, correcto e incorrecto, y abraza la diversidad de perspectivas. El cuestionamiento de la autoridad se desconfía de las narrativas maestras que pretenden dar una explicación única y universal del mundo. La hibridación y cultura popular. Funciona elementos de la cultura popular con la cultura de élite, desdibujando las fronteras entre ellas, y se valora toda forma de conocimiento y saber sin jerarquías preestablecidas. Énfasis en la subjetividad y la percepción. La realidad se interpreta a través de la experiencia individual. Cada persona construye su propia visión del mundo y las explicaciones que surgen de esas vivencias tienen validez para quienes las experimentan. Intertextualidad. Los textos literarios, artísticos, etc. se entienden en relación con otros textos, creando un entramado de referencias y citas donde ningún texto es completamente original. Rechazo de la lógica universal. La razón y la lógica son vistas como construcciones contextuales y se cuestiona la idea de un proceso racional y universal. Enfoque en el presente y lo inmediato. Hay un desinterés por las grandes utopias del futuro y un énfasis en la experiencia inmediata, ya que el pasado y el futuro pueden percibirse como fuera del control del individuo. Buenos días, nos encontramos aquí con el profesor Enrique Romero Aguilar, que nos ayudará con unas preguntas para nuestro tema. ¿Cómo definiría usted la posmodernidad en palabras simples? Bueno, que es una corriente ideológica que tiene que ver con el hecho de que la gente crea que todo es cuestionable y apunta a que el individuo sea quien tome las decisiones y que la colectividad no tenga mucha injerencia en las decisiones. Ok. ¿Qué cambios importantes trajo la posmodernidad en la forma de pensar de la sociedad? Bueno, la gente se ha vuelto muy individualista a la hora de pensar, no le gusta compartir ideas con los demás cuando esas ideas no tienen nada que ver con lo que sienten y piensan y quieren anteponerse ante los demás con sus pensamientos y su modo de ver las cosas. ¿Por qué cree que algunos especialistas critican la posmodernidad? Pues considero yo, en esencia, que tiene que ver directamente con el hecho de que hay ya estructuras, por ejemplo, el gobierno, la religión, que obviamente han jugado un papel en lo que tiene que ver con ya normas establecidas, porque la religión lo que hace es hacer entender a las personas que existe un ser supremo y que tiene leyes y que hay que llevarse, hay que conducirse por ellas en el sentido espiritual. Y por el otro lado está el gobierno, que también hay que obedecer las leyes para no meterse en problemas ni terminar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, este movimiento lo que apunta es a sé tú, haz lo que tú quieras, sin importar lo que ya está establecido, lo que lleva a esto a que la gente se rebele. Por eso es que vemos ahorita mucha gente que por cualquier cosa estaba protestando, y obviamente lo malo no es que la gente manifieste lo que piensa, sino lo que encontramos de malo aquí es el hecho de que se violente, y mucho tiene que ver esta corriente ideológica de posmodernista de la que se está hablando. ¿Cómo afecta a la educación y a los jóvenes hoy en día este tema? Pues tristemente lo que está afectando es que ya a los muchachos les cuesta más trabajo trabajar en equipo, porque todo el mundo, por la forma individual de pensar y el no llegar a consensos en un colectivo, es decir, a ponerse de acuerdo porque todo el mundo quiere hacer lo que quiere, por eso es que es muy difícil que ahora los muchachos puedan trabajar de forma colaborativa, porque si no se hace lo que se dice, pues ya no quieren participar y se rompe esa dinámica colectiva de un trabajo armonioso, que todo el mundo quiere hacer lo que quiere. En ese sentido, considero que sí le ha afectado la manera de pensar a los muchachos. ¿Cree que seguimos viviendo en una época posmoderna? ¿Por qué sí o por qué no?
Pues sí, porque el mundo está cambiando constantemente. Lo que antes se creía que era una forma de hacer las cosas correctas, hoy ya cambió, hoy ya mutó. Y un ejemplo, te lo pongo así tan sencillo. Hace unos años Facebook, esa red social, pues era muy seguida por jóvenes de cuando se lanzó al público. Ahora tú pregúntale a jóvenes de tu edad si ven a Facebook como una de sus plataformas favoritas. Prefieren TikTok, Twitter o incluso Snapchat o alguna otra, ¿no? Entonces, eso habla de cómo las cosas van cambiando y también en cómo van interpretando la realidad y cómo en esa interpretación de la realidad, al irse alejando de que Dios ya no es importante porque la Biblia no viene de Dios, el gobierno y hacen cosas que no deben y yo por eso ya no le obedezco, por eso, entonces, ese alejamiento de respetar las estructuras que ya existen ha llevado a que la gente pues viva vidas, digamos, vamos a ponerlas en estas palabras, muy independientes en donde todo el mundo hace lo que quiere. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora, con ese posmodernismo. Y bueno, continuando con el orden que ya tenemos establecido, les pido por favor que presten mucha atención porque hablaremos más acerca de la posmodernidad, del modernismo, qué es, cómo se relaciona con nosotros, cómo es esta corriente de pensamiento, en qué consiste. Queremos saber un poco más sobre esto, así que seleccionamos unos videos para que ustedes los vean y tomen nota, así que por favor les pido que presten mucha atención. Continuamos. ¿Qué es la posmodernidad? Bueno, decir que la posmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influyó las artes y el pensamiento crítico a partir del año 1960 hasta la actualidad. También debemos decir que se basa en un escepticismo general o incredulidad en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Pero hay más por saber sobre esta posmodernidad, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que nació en gran parte como una resistencia contra el movimiento moderno que tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX al mantener que falló con la puesta en práctica de sus ideas basadas en la formalidad y en el futuro prometedor. También decir que la posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente ante un futuro desalentador. Y por último, decir que se resiste al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una vida mejor. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero mencionar que la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social es una característica principal, como así también el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Otra de sus características es que afirma que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber. Otra de sus características es la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida de tipo adolescencia tardía, como así también la negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas o mejor dicho el pesimismo ilustrado. Pero sigamos porque hay mucho más por saber sobre esta posmodernidad. Porque debemos decir que esta posmodernidad se opone a la razón y a la lógica, ya que las considera como construcciones conceptuales y por lo tanto son válidas según el contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican, a pesar de estar en un mundo globalizado. También mencionar que defiende la hibridación y la cultura popular, es decir, toda forma de conocimiento y de saber es válido. La distorsión de discursos no tiene límites en las esferas del conocimiento.
Otra de sus características es el lema "el presente es lo único que importa". Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no está en manos del individuo. Y por último, mencionar la revalorización de la naturaleza, ya que se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten solamente a generar conocimiento válido universal. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar la relación que tiene con la globalización. Bueno, para comenzar debemos decir que la posmodernidad se propagó en un mundo globalizado, es decir, en el que la economía, la política, la tecnología y lo social se desplegaron de manera interrelacionada a través de todo el planeta. También mencionar que en este mundo globalizado, tanto las utopías y la fascinación por el futuro incierto como la valorización del pasado y de la historia quedan en un segundo plano. Lo primordial es simplemente el presente. Y por último, mencionar que el hombre posmoderno se define como desilusionado, alejado de la promesa del progreso y entregado a un sistema de consumo instantáneo como búsqueda de placer y satisfacción. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta relación que tiene la posmodernidad con la globalización, porque hay muchos datos por destacar. También hay que destacar que el foco del poder se centra en la industria del consumo de la que forman parte, y también los medios de comunicación en los que sus representantes adquieren más importancia que las ideologías a las que representan. También debemos mencionar que los medios de comunicación se convierten en los principales transmisores de cultura sin un enfoque específico, excepto controlar y dominar la conciencia colectiva según intereses de grupos de poder y de dinero. Y lo último que diremos es que las redes sociales, las mensajerías instantáneas y los sofisticados dispositivos tecnológicos o móviles irrumpieron con ese poder y control de los medios de comunicación de manera parcial, pero también hay que decir que en estos últimos tiempos este espacio de comunicación es una arma de doble filo, ya que al haber tantas verdades es difícil saber quiénes comunican y quiénes no. El posmodernismo es una corriente de pensamiento que surgió a mediados del siglo XX como una reacción a las ideas del modernismo. Mientras que el modernismo buscaba verdades universales, progreso y orden, el posmodernismo cuestiona estas nociones, proponiendo que la realidad y la verdad son más complejas y variadas de lo que se pensaba anteriormente. En lugar de creer en una única manera de ver el mundo, el posmodernismo abraza la diversidad de perspectivas y reconoce que nuestras creencias y conocimientos están influenciados por factores culturales, sociales y personales. Una de las características principales del posmodernismo es su escepticismo hacia las grandes narrativas o metarrelatos, que son historias o explicaciones amplias que intentan dar sentido a todo el mundo y a la historia humana. Por ejemplo, la idea de que la ciencia siempre progresa hacia una verdad mayor o que la democracia es el mejor sistema político son metarrelatos que el posmodernismo cuestiona. En lugar de aceptar estas narrativas como verdades absolutas, el posmodernismo sugiere que son construcciones sociales que pueden ser limitadas o sesgadas. El posmodernismo también destaca la importancia del lenguaje y cómo éste moldea nuestra percepción de la realidad. Según esta perspectiva, no solo usamos el lenguaje para describir el mundo, sino que también creamos el mundo a través de nuestras palabras y conceptos. Esto significa que nuestras ideas sobre lo que es verdadero, bello o justo están profundamente influenciadas por el lenguaje que utilizamos y por las estructuras sociales en las que vivimos. Por lo tanto, la comunicación y el contexto cultural juegan un papel crucial en cómo entendemos y damos significado a nuestras experiencias. Otra idea central del posmodernismo es la fragmentación de la identidad. En lugar de ver a las personas como entidades unificadas con una esencia fija, el posmodernismo sostiene que nuestras identidades son múltiples y cambiantes, influenciadas por diferentes roles, culturas y contextos. Por ejemplo, alguien puede verse a sí mismo como estudiante, amigo, hijo y trabajador, y cada uno de estos roles puede tener diferentes expectativas y comportamientos asociados. Esta visión fragmentada desafía la idea de una identidad coherente y estable, proponiendo en cambio que somos una colección de identidades dinámicas y fluidas.
El arte y la literatura posmodernos reflejan estas ideas al experimentar con formas y estilos, mezclando géneros y desafiando las convenciones establecidas. En lugar de buscar una expresión auténtica y original, como lo hacía el modernismo, el posmodernismo a menudo incorpora elementos de la cultura popular, la parodia y la ironía. Esto puede hacer que las obras posmodernas sean más accesibles y diversas, ya que no se limitan a una única interpretación o estilo. Además, el posmodernismo promueve una visión inclusiva y pluralista del mundo, valorando la diversidad y la multiplicidad de voces. Reconoce que diferentes culturas, géneros y perspectivas enriquecen nuestra comprensión del mundo y que no hay una sola manera correcta de pensar o vivir. Esta apertura a la diversidad fomenta un ambiente de tolerancia y respeto hacia las diferencias, lo que es especialmente relevante en una sociedad globalizada y multicultural. Sin embargo, el posmodernismo también ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que su escepticismo hacia las verdades universales puede llevar al relativismo moral, donde todas las opiniones son igualmente válidas y no hay criterios claros para juzgar lo que es correcto o incorrecto. Nada tiene sentido. Y eso está bien. Durante siglos creímos que el mundo podía explicarse con un solo relato. Dios, la ciencia, el progreso, la razón, la revolución. Grandes discursos que prometían sentido, certeza, redención. Jean-François Lyotard dijo basta. ¿Y si esas narrativas no fueran verdades, sino formas de control? ¿Y si todo eso que parecía absoluto fuera solo una voz entre muchas? El posmodernismo no vino a ofrecer otra historia más ruidosa, sino a romper la ilusión de que una sola pueda contenerlo todo. No hay la verdad, hay verdades. Fragmentos, perspectivas, relatos dispersos que no se ordenan en una línea recta. Lo que se rompe no es el mundo, sino la idea de que hay una forma única de entenderlo. Lyotard desconfió de todo pensamiento que se impone como universal, no por gusto al caos, sino por respeto a la diferencia. Porque cada voz que no encaja en el molde es una forma legítima de habitar la realidad. Y no hace falta armonía perfecta para encontrar sentido. Alcanza con aceptar la disonancia. Vivir en la posmodernidad es como caminar por una ciudad sin centro, donde cada calle te cuenta algo distinto. ¿Qué opinas?